Hola, buenas tardes. Veo que nos vamos uniendo. Pues, bueno, os voy a pedir que, para empezar, que si podéis poneros encima el cursor, encima de mi nombre, Cristina Crespo, hay un apartado que son, que aparecen 3 puntitos y si pincháis, para que me ancléis, para que veáis un poco la proyección que yo voy a poner y que veáis todo lo que yo voy hablando, ¿vale? Me voy a presentar, soy Cristina, soy pedagoga del Colegio Highlands y cuando empezamos a hablar sobre la escuela de padres, íbamos a hacer un primer encuentro hablando de las adaptaciones, sobre todo para infantil, y empezamos a pensar que era como muy importante hablar de las adaptaciones a esta nueva escuela, ¿no? Nueva escuela en la que nos estamos encontrando con este nuevo contexto. Os pediría que simplemente la cámara, si podéis, la cerramos y que me ancléis, ¿vale? Que pongáis encima de mi nombre para que me podáis anclar, ¿vale? Bueno, hay algo que yo quería en todo momento hablar y era, porque creo que en el contexto de la era COVID teníamos muchos datos a nivel sanitario o estábamos empezando a recabar muchos datos a nivel sanitario. Y yo quiero abrir un poquito todo al tema de lo socioemocional, ¿no? Cómo puede influir, cómo ha podido impactar el COVID, la pandemia, el post-confinamiento en nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y sobre todo de cara ahora a ir saliendo, ¿no? A ir saliendo poquito a poco. Os digo que todo ha cambiado en muy poquito tiempo y cuando hay un cambio en tan tiempo ya suele producirse, suele tener algún impacto en el tema socioemocional de los niños, en el área socioemocional de los niños. A día de hoy es verdad que no sabemos los impactos y las consecuencias del mundo socioemocional en los niños, pero sí que es verdad que tenemos claro que pueden ser de todo tipo, ¿no? De orden físico, emocional y mental. Barajamos mucha información respecto a la prevención, a la higiene y a la promoción de la salud frente a la COVID. Sabemos que hay que limitar los contactos, sabemos que hay que usar higiene, las mascarillas, limpieza, la ventilación, ¿no? Pero vamos teniendo muchos datos sobre el contagio y sobre el virus en sí, pero no tenemos tanto sobre el impacto a nivel de salud mental en los niños y en los adolescentes. Entonces, mi idea era poder acercaros el mundo socioemocional de los niños al adulto para poder comprender, para poder un poco anticipar situaciones que pudieran ser derivadas de esta situación vivida, ¿no? La verdad es que lo tengo bastante claro que más que nunca sería importante diseñar acciones que acompañen el entendimiento de esta nueva etapa, ¿no? De esta nueva realidad que han vivido nuestros niños y nuestros adolescentes, de lo que ha pasado. También es verdad que también os tengo que decir que la mayor parte de los adolescentes y de los niños van a poder superar estos momentos sin ningún tipo de dificultad. Es verdad que es importante acompañarles de una manera determinada. Tengo que decir que normalmente, que sabemos, ¿no? Que el confinamiento empeora tanto la salud física y se os ha hablado mucho, ¿no? Era como, había momentos en los que todo el mundo hacía ejercicio, todo el mundo tenía que moverse, ¿no? Dentro de casas, había casas más grandes, casas más pequeñas, pero todo el mundo se tenía que mover, ¿no? Entonces, también es verdad que además de empeorar la salud física, empeora la salud emocional, ¿no? Puede haber aumenta el estrés postraumático, pues hay irritación, a veces ira, es una situación y es un cambio
que se ha producido en muy poquito tiempo y eso inevitablemente a nivel mental lo tenemos que ir elaborando y lo tenemos que ir comprendiendo. Nosotros como adultos tenemos mucho que decir para ayudar a nuestros niños y adolescentes a poder entender ese contexto y eso que les está pasando y esos sentimientos que están aflorando en ellos, ¿no? Además, tengo que decir que tanto los niños como los adolescentes es un colectivo vulnerable y es un colectivo vulnerable en la salud mental y en la organización psíquica porque está en desarrollo. Es verdad que un adulto bueno, pues tiene ya más estrategias o tiene más herramientas para poder enfrentarse y un adulto, o sea, y un niño y un adolescente tiene que desarrollarlo, ¿no? Tiene que generar esas herramientas. Por eso hay algo que tenemos que tener claro, que unos niños después de 6 meses que se incorporen a la escuela presencial, sí o sí hay un cambio muy importante en ellos. Y además hay que añadir el contexto en el que puede haber enfermedad, muerte, miedo al contagio, pues, desconocimiento, incertidumbre y bueno, todo esto es importante colocarlo donde tiene que estar, que los niños lo entiendan qué es lo que ha podido ocurrir y para eso el adulto tiene que estar muy presente y acompañarles. Cada uno nos tenemos que hacer preguntas de tipo qué efectos ha provocado, cuáles son las consecuencias, de qué impactos hemos hablado dentro de nuestra propia familia, ¿no? O sea, un poco echar la vista atrás y decir qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo podemos, qué hemos vivido, cómo nos hemos sentido entre todos, ¿no? Cómo ha sido nuestro confinamiento, cómo hemos vivido lo del COVID, la era, qué hemos compartido con nuestros hijos. Hemos compartido realmente datos de la enfermedad, no hemos compartido absolutamente nada. Todo eso hace que podamos acercar al niño y al adolescente a una realidad que está viviendo y que aunque muchas veces no le pongamos palabra, no quiere decir que eso no exista. Los niños lo están viviendo y sienten cosas. Si nosotros le ponemos palabra, hay algo que siempre digo, quien me ha escuchado muchas veces, y es que la fantasía es infinita y, sin embargo, el lenguaje es muy concreto y el lenguaje tranquiliza mucho. Así que siempre animo a que es importante que podamos hablar, que podamos compartir y que podamos poner palabra a esas cosas que pensamos que le pueden estar pasando a nuestros hijos. Es importante entender que hasta ahora hemos estado viendo el COVID en un área, en un solo área, que es el área sanitaria, en un ámbito, y no en un ámbito global. Y al final hay mucha gente que, o sea, se está viendo que todo esto es global. Con el micrófono, perdonad, sí, que hay interferencias, bueno. Os recuerdo eso, ¿no? Que podéis, que ocultéis la cámara y el micrófono. Y bueno, hay que tener en cuenta que para que el comportamiento, o sea, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento humano tiene una unidad cuerpo, mente, cerebro. O sea, no podemos decir, sí, si yo siento... o sea, que las emociones y los pensamientos están conectados con los comportamientos. Si sentimos miedo, vamos a estar alerta, nos vamos a preocupar. Si sentimos estrés, vamos a manifestarlo de una manera determinada, ¿vale? Entonces, siempre decimos que en neuroeducación que el impulso para la acción es la emoción. Por tanto, no podemos decir o sea, tenemos que unir lo que sienten nuestros hijos a la respuesta del comportamiento que tienen y es la manera de poder entenderles y poder ayudarles. Os voy a compartir, porque quiero hablar, os voy a compartir una presentación, la respuesta del estrés, porque para explicar un poquito por qué a lo mejor
a nuestros niños y nuestros adolescentes han podido sufrir algo de estrés. A ver si lo comparto y... Si queréis poner alguna pregunta, yo la verdad es que he ido muy directa al tema, pero si queréis poner alguna pregunta o algo, es genial, lo anoto y luego cuando pueda pues la contesto, ¿no? Vale. Aquí en esta diapositiva lo que yo ponía es la respuesta del estrés y el posible impacto que tiene el estrés, ¿no? Nos encontramos con un entorno desconocido que puede ser muy, muy claro el tema del COVID, o sea, hay un cambio en nuestras vidas, algo de lo que estábamos haciendo todos los días de repente se rompe y ya deja de ser igual, por tanto hay un entorno desconocido. Cualquier entorno desconocido, cualquier situación desconocida va a provocar un estrés en la persona. De ahí pasamos a, si no lo hacemos consciente, ese proceso, ese entorno, nosotros se produce lo que es el dolor emocional. Consecuentemente, seguimos como subiendo peldaños. No lo hago consciente de lo que ha pasado, no lo hablo, tengo un dolor emocional y siento que no puedo hacerlo. Os voy a poner un vídeo de la indefensión aprendida, como esta rueda de no soy capaz, tengo estrés, me encuentro con nervios, desconozco una situación, puede provocar que yo ya me condicione a no poder aprender una serie a sentirme que no soy capaz de hacer una serie de situaciones, ¿no? O a no poderme enfrentar y a resolver una serie de conflictos. Luego podríamos pasar a que el exterior lo vemos como algo estresor, o sea, como que es muy estresante para nosotros, fracaso, inseguridad, y al final esa inseguridad se desarrolla en un trauma, ¿vale? Porque lo sentimos como una amenaza al exterior y entonces evitamos enfrentarnos a ese tipo de situaciones y entonces pensamos, cuando me vaya a producirse una situación muy parecida a esa, lo que yo voy a intentar es evitarlo, no me voy a enfrentar y se va a convertir en un trauma. Voy a... Vale, voy a ver, sí, vale, voy a intentar poneros un vídeo sobre la indefensión aprendida que creo que lo explica muy bien, cómo cuando nos predisponemos una y otra vez a una serie de situaciones en las que fracasamos o que hemos tenido, desconocemos cuál es el objetivo y cómo podemos actuar, pues perdemos la seguridad en nosotros mismos. A ver, voy a compartir ese vídeo. A ver, no lo he compartido. A ver, voy a ver si... Vamos a ver si lo comparto. Esto para abajo. A ver, compartir. Vale, aquí está. Vale. No sé.
Bueno, me habéis estado poniendo que no sois capaces de oír el vídeo. Bueno, como venía todo subtitulado, o sea, yo lo que quería explicar es que cuando perdemos la confianza, cuando nos enfrentamos a un entorno desconocido y no somos capaces de resolverlo, no lo hacemos consciente, entramos en un círculo bastante, o sea, constante de fracaso, fracaso, fracaso. Y lo que genera en nosotros es un trauma lo llamamos nosotros trauma, que simplemente es intentar evitar esa situación, ¿no? Ahora os voy a compartir la otra parte de la diapositiva, que es qué pasa, qué ocurre cuando hacemos consciente una situación y anticipamos. A ver, yo trabajo mucho en infantil y bueno, de todas maneras, a lo largo de toda la infancia y de la adolescencia, siempre se dice, y somos como muy insistentes con el tema de las rutinas, ¿no? Las rutinas evitan todo este tipo de cosas, ¿no? El que se puedan provocar, anticipar una situación va a producir que nos podamos que la podamos entender y que podamos hacer frente a ella, ¿no? Voy a ver si comparto la otra parte y os explico. Vale. En esta diapositiva, por ejemplo, por contra, pongo que si hay un entorno conocido que ya lo podemos anticipar, se produce en nosotros una situación más probable de seguridad. Ese proceso, ese entorno lo convertimos en un proceso reflexionado y por tanto tenemos más recursos para desarrollarlo. Siempre decimos que cuando un niño viene a la escuela, si realmente no sabe a dónde viene, no sabe qué va a hacer, no sabe qué se va a encontrar, no puede desarrollar recursos para enfrentarse a él. Sin embargo, si se lo explicamos, si le anticipamos, el niño tiene más recursos, el adolescente, y puede desarrollar esos recursos, puede pensar cómo enfrentarse a esa situación. Es verdad que en la infancia los niños tienen más dificultad a la hora de poder anticipar situaciones porque no tienen la misma orientación espacial, organización temporal, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que igual ese anticipar hay que anticiparlo de menos tiempo, ¿no? Pero en adolescentes e incluso para el autocontrol y para poder enfrentar autorregular sus comportamientos, es fundamental que todos los procesos de cualquier comportamiento se los marquemos y que ellos puedan reflexionarlos. Cuando tú te encuentras y vas desarrollando recursos para enfrentarte a ello, lo que aparece indudablemente es una situación de soy capaz. Es decir, es una autoeficacia percibida. Tú sientes que puedes hacer y que te puedes enfrentar a esa situación porque sabes lo que te vas a esperar. El exterior lo vives como un entorno armónico y tus predisposiciones de éxito ante nuevas situaciones. Y toda esta crisis se ve como una oportunidad de aprendizaje. Es decir, nosotros generamos resiliencia, aprendizaje, seguridad, confianza y superación, ¿no? Todo esto, nosotros siempre decimos
que no hay que evitar las crisis, sino simplemente hay que salir reforzados de esas crisis, ¿no? Con un aprendizaje. Está claro que no vamos a forzar pandemia, no vamos a forzar esto que estamos viviendo, ¿no? En el confinamiento, pero se ha producido una situación nueva para todos, hemos tenido que adaptarnos y yo simplemente quiero acercar que esa adaptación para nuestros niños, para nuestros hijos y adolescentes, es fundamental que la hagamos consciente, es fundamental que la expliquemos, es fundamental que podamos ayudar a los niños a desarrollar estrategias para enfrentarse a ello. Eso no quiere decir, y sería erróneo además, que enfrentáramos a los niños y a los adolescentes a la preocupación. El padre Jesús María, nuestro director, sí que en su momento habló del miedo, ¿no? No es cuestión de generar miedo, no es cuestión de proyectar aquello que también nosotros sentimos, es cuestión de explicar. Y luego lo voy a decir más adelante, pero sí que es verdad que hay mucha diferencia entre informar y preocupar y querer que lanzar la preocupación al resto, ¿no? Cuando se produce un trauma, que es un poco ante una situación desconocida y como hemos ido viendo todo el proceso que llega, lo que pasa es que los estresores que se superan, los estresores no se superan y aparecen mucha sintomatología. Los estresores que se superan, que se hacen conscientes, que se hacen un proceso consciente, lo que ocurre es que son experiencias de la vida futura. Y los que no se superan y los que se quedan anclados, no se pueden hablar, los que no se pueden ir colocando mentalmente en su sitio, aparecen de diferentes sintomatologías. Aparece mal comportamiento, puede aparecer desajustes de todo tipo, ¿no? Y muchas veces no sabemos por qué vienen, y vienen por una situación que apareció traumática o que no se pudo explicar, ¿vale? Lo que también quería poner, para centrarme un poquito en el tema de COVID, voy a poner otra diapositiva en la que tenemos que tener claro que algunos daños de los que han ocurrido a día de hoy pueden ser estos. Pueden ser daños determinados, o sea, que generen desajustes en la identidad, ¿no? O sea, al cambiar nuestra forma de vida, inevitablemente sigues siendo tú, pero ya no eres tú. O sea, cosas que antes, y eso nos está pasando a nivel social. Y además es que tenemos que entender que esto tiene que cambiar, porque bueno, ayer hablaba con una compañera mía médico y era como, o sea, estamos otra vez, que tenemos que tomar medidas para que no pase lo que pasó en el confinamiento y en momentos anteriores de todo este contexto. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que generar nuevas rutinas, tenemos que ajustarnos a nuevas circunstancias, tenemos que enseñar y explicar a nuestros niños y adolescentes que es fundamental pues la distancia, que el porqué, qué es lo que va, todo eso hay que explicárselo, no vale, no te acerques, no vayas, no. ¿Qué consecuencias puede repercutir, ¿no? ¿Por qué estamos en clases burbuja? ¿Por qué un niño no puede hablar con el compañero del otro? Pero no es porque está el COVID, no es porque es que hay un virus, no. Es que hay que explicar todo el proceso que está generando, que estamos interviniendo todos y que se está generando esta situación. Es fundamental. Por otro lado, aparecen las inseguridades y los miedos. Miedo a la enfermedad, miedo a contagiar, a ser contagiado, a volver a salir, a compartir, a no compartir, a qué hago, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que todo esto afecta a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿no? Hay una carta que de unos niños, sabéis que a lo largo de todo el confinamiento y toda la pandemia que estamos llevando y posconfinamiento, hemos escuchado a muchos niños cómo relatan todo lo del COVID, cómo no. Entonces, había una carta que a mí la verdad que me pareció muy interesante, que decía una niña, ¿no? La voy a leer. Estoy muy nerviosa y no me apetece estar más en el confinamiento. Me imagino cómo será si dijeran en la tele que podíamos salir ya. Me gustaría ver a mis familiares y amigos. Me acuerdo cuando mi abuelo todas las mañanas me llevaba al colegio o cuando jugaba por las tardes con mis primos. Quiero verles ya, estoy muy triste.
me pongo a llorar solo de pensarlo y de pensar que no puedo ver a nadie. Quiero que acabe pronto porque no puedo estar sin mi familia y sin mis amigos. Cuando oí la noticia de que los niños podían salir, no me emocioné mucho, pero estaba contenta de que pudiéramos salir. Me lo imagino así, un poquito de gente por la calle con mascarillas, como estaba antes el paseo de enfrente de mi casa, con poquita gente, pero con mascarilla. O sea, está claro que cuando tú preguntas a cualquier niño, y hablo desde los 3 años, puedes preguntar qué es esto que está pasando, cómo estamos viviendo esto, tenemos algún miedo. Todo esto los niños te lo saben explicar. ¿Por qué llevamos mascarilla? ¿Por qué no llevamos mascarilla? Hablo de los más pequeños, pero los grandes, los adolescentes, también hablan aquí, por ejemplo, de su identidad, de que si tienen realmente miedo, si no lo tienen, y es muy importante ayudarles, ¿no? El duelo, si ha habido momentos, duelo sin duelo, pongo aquí, ¿no? Porque en el fondo hay una parte en la que no se ha podido hacer el duelo como se estaba haciendo anteriormente. Entonces hay que enfrentarse a nuevas situaciones. Trastornos de ansiedad. O sea, la ansiedad es una respuesta adaptativa, un mecanismo defensivo que nos mantiene alerta ante situaciones que entendemos que son amenazantes, ¿no? Pero si se desborda es cuando puede afectar a nuestra salud, con síntomas de diferente índole, ¿no? Nerviosismo, intranquilidad, agitación, tensión, fatiga, y lo que ocurre es que muchas veces no sabemos, estamos nerviosos y no sabemos por qué. Bueno, lo que ocurre no, lo que ocurre siempre es que no sabemos por qué, ¿no? Trastornos del estado anímico. Bueno, yo tengo que decir que las estadísticas dicen que 1 de cada 6 menores se siente deprimido todos los días o casi todos los días. Es decir, hay mucho que poder hablar con nuestros adolescentes, hay mucho del mundo emocional y de la expresión emocional que podemos hablar con nuestros adolescentes. El estrés postraumático, ¿no? Bueno, pues que estará presente, las estadísticas dicen que estará presente en un porcentaje de alumnos y alumnos en el reinicio de la actividad lectiva. Como he hablado del trauma y como he hablado cómo se puede llegar a generar el trauma, solo se puede trabajar hablando, haciendo consciente aquellas situaciones estresantes que en algún momento no las hemos abordado, ¿no? Entonces, ante todo esto, para concretar un poquito más y centrarme en lo que es la charla, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para favorecer realmente con este entorno, con este contexto con el que nos hemos encontrado? ¿Qué podemos hacer para favorecer la actividad lectiva en la era COVID, ¿no? Yo ponía que es muy importante encontrar espacios, encontrar tiempos para desarrollar acciones y aproximarnos a nuestros hijos. Desde un punto de vista psicológico es fundamental el diálogo, el debate, hablar, reflexionar, escuchar. En la parte de los adolescentes, y me centro aquí mucho, es muy importante lo que nosotros llamamos una evacuación emocional. Es decir, es un proceso, o sea, es una reflexión del proceso vivido. Para eso hay muchísimas preguntas que les podemos hacer y que nos podemos hacer nosotros mismos y que lo podemos hacer entre familia, ¿no? En familia. Que interpreten, que podamos interpretar entre todos como lo vivido, lo experimentado, ¿no? Relatos objetivos de los hechos, hablar sobre momentos en los que hemos podido vivir, que los que hemos podido vivir todos juntos, que todo eso hace que podamos evacuar emocionalmente, ¿no? Muchas veces nuestros adolescentes vienen del colegio, nuestros niños, y empiezan a hablar, y decimos, pero a ver, que no te entiendo, pero a ver, ¿qué ha pasado, ¿no? Pues el dejar hablar, el dejar expresar, hay que hacerlo con un orden y es muy interesante y es bueno incluso. Lo que ocurre es una evacuación emocional, o sea, es sacar todo lo que tienes dentro y solamente se saca a través de la palabra, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacer? Pues señala alguno de los diferentes momentos por los que has pasado, cómo te sentiste, qué pensabas en esos momentos. Describe las emociones, como decía antes, ¿no? que somos un todo. Nuestro comportamiento va a ir acompañado de una emoción y le tenemos que poner palabra a esa emoción para poder entender ese comportamiento.
qué lecciones hemos podido aprender de todo este proceso, ¿no? Por un lado está lo vivido, ¿no? Y por otro lado es recordar el pasado, pero siempre mirar al futuro. Es importante la parte del optimismo inteligente. Os voy a poner un vídeo que lo explica muy bien, porque a veces hablamos del optimismo y espero que se oiga. Voy a ver si el optimismo, pero tiene que, bueno, lo explica muy bien. Luego si eso me hacemos alguna pregunta o lo debatimos o lo hablamos, ¿vale? No se ve, me dicen. Voy a ver si lo puedo. Vale. Acabo de compartir, he compartido la proyección, pero no he compartido. No sé si lo voy a poder compartir. A ver. No sé. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se ve? Vale, lo voy a poner desde el principio. A ver, sí. Me parece muy interesante, ¿no? Vale. No se oye, me dicen. Vale, lo voy a apagar porque aquí no sé. Lo voy a apagar porque creo que no se está oyendo. Vale. Vale. Bueno, luego voy a ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Porque para que luego es interesante, si no lo podéis buscar, el optimismo inteligente, ¿no? Es una manera de cómo te enfrentas, pero no siempre tienes que ser positivo, sino, o sea, decimos, hay que ser positivo en todo, bueno, hay que ser realista y a veces y no evitar algunas emociones negativas, porque como he dicho antes, hasta el miedo nos hace tener unos comportamientos de una manera determinada y son buenos. O sea, lo que no es lo que se desborda de nuestras emociones es cuando produce nuestros traumas, produce algún trauma.
Pero si no, si se hace consciente, se puede elaborar y se coloca cada cosa en su sitio, todas las emociones hasta las negativas son buenas. Por tanto, el enfrentarnos a la realidad con una disponibilidad de seguridad, pero aceptando la realidad, no viendo que todo es fantástico, que puede serlo, pero sin evitar, sin dejar de lado lo que es la parte, bueno, que a veces la realidad no nos gusta o nos provoca un sufrimiento determinado, ¿no? Algunas ideas a tener en cuenta es que, bueno, yo creo que es importante reflexionar sobre lo vivido, hay que informar sobre la organización y la planificación del curso. Yo os animo a que bueno, es muy importante diferenciar entre información y dar órdenes. Es decir, no, cuando nosotros le decimos a los niños, es que tienes que estar bien, es que esto tiene que pasar, bueno, pues ahí estamos dando órdenes, más que realmente estamos informando cómo estás, o probablemente te encuentres en esta situación, o ahora mismo estamos en escuelas, en grupos burbuja, el por qué. Nos estamos dando cuenta de que los niños necesitan comprender muchísimo por qué están en grupos burbuja, o sea, no acaban de entenderlo, ¿no? En un tiempo de escucha, lo comentaba antes, disfrutar del tiempo juntos, validar tus emociones, explicar las consecuencias, reflexionar sobre los miedos, necesidades y pensamientos, anticipar lo que va a pasar. Hay una frase del Principito que dice: si vienes, por ejemplo, a las 4, comenzaré a ser feliz desde las 3. Es decir, cuando podemos, y que viene muy unido a lo que he explicado o lo que he intentado explicar antes de lo del trauma, ¿no? Cuando intentamos, cuando somos conscientes, o sea, cuando sabemos, hacemos un contexto consciente, generamos herramientas para poder enfrentarnos a ese contexto, ¿no? Elegir un buen momento. Bueno, a lo mejor puedo poner ahora lo del optimismo inteligente y voy a intentar compartirlo para ver si lo podemos oír. Voy a poner desde el principio. No lo sé. Si me vuelven a decir que no sé nada, lo voy a dejar y bueno, además como sí, soy capaz, siguen sin escuchar. Vale, ya está. Se sigue sin escuchar nada, lo siento. Bueno, de todas maneras, como lo sabéis, donde está, ponéis en YouTube optimismo inteligente y es suficiente, ¿no? La manera, a ver, es importante también la manera de contar, la manera que tenemos de contar o intentar acercarnos a nuestros hijos, ¿no? Hay que elegir un buen momento. Cuando son niños muy pequeñitos que están en el pensamiento mágico, pues bueno, se puede inventar historias, se pueden usar cuentos sobre las emociones y bueno, todo esto ayuda a los niños a entenderlo. Aquí, por ejemplo, pues tenemos en el colegio, pues tenemos un virus COVID que todo el mundo ya más o menos le hemos puesto dibujo y de alguna forma podemos combatir el virus pues poniéndonos mascarilla o haciendo ese tipo de, bueno, las normas que todos conocemos, ¿no? Los niños tienen derecho, más que derecho, o sea, sí es un derecho, pero además es una obligación también por parte nuestra a saber y con sus palabras y sin dramas. No necesitan tener ningún drama de ningún tipo ni nada, simplemente hay que saber, conocer e informar de todo lo que está pasando. Pero la realidad,
Lo he dicho antes y para mí es un lema importante en esto, ¿no? O sea, para poder quitarnos el miedo de no enfrentar a los niños a situaciones determinadas. Es muy importante que entendamos que la fantasía en los niños, en los adolescentes, es infinita y, sin embargo, el lenguaje es muy concreto. Cuando le decimos esto tenemos que ocuparnos en ello, esto no, podemos evitarlo de esta forma, podemos hacer este tipo de cosas. Los niños lo entienden todos, así que os animo a poder hablarlo y a poder poner esa palabra y a explicar esa realidad que ocurre. Y luego es también importante que no pongamos sentimientos nuestros en ellos, ¿no? Todos hemos pasado momentos, igual hemos visto más de cerca la enfermedad, hemos visto más de cerca el sufrimiento y sin embargo no podemos ponérselo en ellos, ¿no? Es que lo va a pasar mal, es que va a sufrir un montón, es que no va a poder superarlo y a lo mejor, bueno, no hemos podido superarlo nosotros, nos ha preocupado a nosotros, pero es verdad que tenemos que explicar para que los niños puedan buscar su propia verdad y que cada uno pueda generar con nuestro acompañamiento sus propias herramientas y sus propias estrategias para poder enfrentarse a cualquier situación, ¿no? No tenemos que garantizar expectativas, el comportamiento está determinado en parte por la percepción que tiene el niño y por el significado que se le atribuye a diferentes situaciones. Entonces, ahí nosotros tenemos que intentar ser lo más objetivo posible y transmitir, bueno, no tanto nosotros siempre lo vemos. Mi hijo, o sea, pensamos muchas veces, yo digo, ay, qué mal los tiene que estar pasando en la escuela, ¿no? No puede ver a su amigo, no puede ver a no sé quién. Bueno, pues en el fondo eso es algo que estamos poniendo nosotros. Y que hay otra frase muy buena, que los niños no van a defraudar nunca al adulto. O sea, aquello que nosotros le queramos transmitir o le transmitamos a nuestros hijos van a ser lo que ellos van a acabar haciendo, ¿no? Entonces sí que es importante el tema de que nos mantengamos al margen, ¿no? Hay otra parte que he hablado un poco de lo de la evacuación emocional en secundaria y sí que se me ha quedado ahí un poquito por el tintero el tema de infantil primaria. O sea, hay muchísimos vídeos, veo que no se oye muy bien, entonces no los voy a colocar, pero sí que es verdad que hay muchos vídeos en los que te muestran cómo ven los niños el coronavirus y partiendo de ahí podemos tirar de ellos, podemos explicar, podemos reflexionar con ellos, podemos buscar soluciones entre todos, buscar temas comunes en los que podamos jugar respecto a este tema, ¿no? O sea, vamos a jugar a estar un poquito todos más separados, ahora un poquito más juntos, ¿cómo nos podemos relacionar? Estábamos hoy con los niños y era el tema se pedían perdón, había un conflicto, ¿no? Y era cómo pedimos perdón, antes te daban un abrazo, un beso, eso ya tiene que ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como muy simbólico el tema del codo y todo esto, bueno, pues eso ocurre y los niños lo acaban entendiendo, es el mismo perdón, es relacionarnos de otra manera y todo eso lo podemos reflexionar con nuestros hijos. También, bueno, hay muchas reflexiones de niños en los que hay una parte que decía, profe, a ver si encuentran la vacuna esta tarde y nos podemos dar un abrazo mañana, ¿no? O sea, para que veáis cómo los niños acaban construyendo eso, que van viendo esos comportamientos y esas nuevas rutinas que les hemos dicho que tienen que generar, cómo van construyendo, bueno, pues todo este tipo de su mundo interior, ¿no? Y bueno, ponía otro niño de 5 años, decía, tenemos que estar en casa en parte del confinamiento, dice, porque hay un virus y si no salimos no ve a nadie el virus, por tanto se va, ¿no? Bueno, son maneras de explicar todo lo que está pasando, acaba generando, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo vivirías esto? ¿Tú esto cómo crees bueno, qué experiencia has vivido? Y todo eso los niños al final acaban poniendo el nombre. Muchas veces les tenemos que ayudar en su lenguaje y bueno, eso sería un poco... Es nuestro primer encuentro formativo y a mí toda esta parte, la verdad es que así con la cámara y tal, pues nos tenemos que hacer todos, pero bueno, la idea más o menos había un punto emocional que a mí me parecía muy importante,
y bueno, entender que a los niños hay que acogerles en todas sus experiencias y todo lo que viven, y que no, muchas veces me dicen los papás, si es que no se entera pues porque es muy pequeño, o bueno, no, bueno, se queda ahí como un pozo, se queda de esa forma, y a veces, bueno, tenemos que ayudarles a poner palabra para que puedan salir y que puedan elaborarlo y poner todas sus emociones donde tienen que estar, y poder generar estrategias para enfrentarse a nuevas situaciones, ¿no? Y enfrentarse con seguridad y no evitarlas, sino enfrentarse sin más, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que yo quería transmitiros. No sé si ha habido alguna pregunta o si queréis hacerme alguna pregunta de algún tipo, porque la verdad es que tengo la sensación de que he ido un poco rápido todo, pero bueno, si hay alguna cosa duda, que no he podido hablar, pero que bueno, que igual sí que hay una inquietud o alguna pregunta, pues bueno, yo doy unos minutos y si no, pues bueno. Vale. Bueno, vamos a colgar todo esto en los enlaces bueno, ahí de Instagram, ¿no? O no, en la web. Ah, vale, sí, comparto los enlaces, perfecto, comparto los vídeos y sí, vale, perfecto, muy bien. Si puedo compartir, bueno, la presentación va a estar, la parte de la presentación que yo quería compartir, que era la que más difícil me parecía explicar, que era el tema del trauma, y me parecía muy interesante, porque de verdad que no es evitar las situaciones nuevas a nuestros hijos, sino es intentar que aprendan de esas situaciones. Y bueno, solamente se aprende cuando se hace consciente y se puede reflexionar sobre ese proceso, sobre ese comportamiento, sobre ese hecho, sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Que a veces, bueno, sobre esta situación, este contexto, o esta era COVID en la que vivimos y en las que, bueno, se ha denominado así, ¿no? No sé si hay más cositas. Ah, que lo comparta aquí en el chat. No sé si vea... A ver. Vale. Los vídeos, bueno, lo de la indefensión aprendida es un vídeo un poco largo, sí. A ver. Eva, a ver si podemos poner aquí en el... ¿Cómo puedo abrir el chat este? A ver. Ah, vale, ya lo tengo aquí. Estaba yo un poco... Vale, gracias. Vamos a ver si adjunto... Comenta ahí que el exceso de información sí. no favorece, no sé si se refiere a... Ah, vale, sí, que el exceso de información tampoco creo que favorezca demasiado, ¿verdad? A ver, el exceso no, o sea, lo vuelvo a repetir, o sea, bueno, no sé si lo he dicho o no, a lo mejor no me he explicado. O sea, hay que informar, y hay que informar sin preocupación, eso es importante. O sea, no puedo decir, la gente se muere, los niños sí, o sea, se muere y lo dejé así, eso no ayuda a los niños a elaborar. Es una enfermedad, a veces se puede complicar, otras veces se puede atajar y médicamente estamos intentando buscar una vacuna, pero lo más importante es cómo podemos evitarlo, y ahí sí que podemos hacer cosas, ¿no? Es ahí donde yo me refiero. Hay que informar, pero no hay que preocupar. No sé si esas dos palabras a mí, la verdad es que me ayudan mucho a la hora que yo transmito a los niños. Siempre intento pensar más en cómo puedo informar sin preocupar. Esa sería para mí bueno, lo que yo te podría decir, ¿no? Que no es demasiado, no es preocupación, no hay que preocupar. Porque hoy, por ejemplo, me decía un niño en el patio, me decía, claro, antes nos podíamos juntar todos porque no había COVID. Bueno, pues eso ya es una pregunta que tiende a decir, ¿y por qué crees que antes, no? ¿Y por qué crees que ahora con el COVID hemos tenido que hacer estos grupos? Y los niños tiran y van contando y van explicándose.